Filipenses 4, 6, 7. Vamos a hablar del camino de paz, el camino de la paz, el camino de la paz. Ese es el mensaje de esta mañana que vamos a reflexionar en estos versículos de la epístola a los Filipenses. Filipenses 4, verso 6. La palabra de Dios dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición para nuestras vidas en esta mañana. Oramos, Señor, para que tu palabra pueda edificar nuestros corazones, para que aquellos que tenemos, Señor, en este día algún tipo de conflicto, una batalla, tal vez estamos enfrentando situaciones de dificultad, oramos que nos ayudes a poder superarlas. Te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. La epístola a los Filipenses es una epístola que nos habla del gozo. Y esto lo hemos hablado en alguna otra ocasión más, cuando hemos tenido que presentarnos en el púlpito a poder predicar acerca del gozo, de la alegría. Siempre hemos citado a Filipenses como uno de los textos más importantes de reflexión. Ahora, la pregunta que nos hacemos es: ¿podemos en este tiempo tener una vida de paz, una vida en la cual podamos enfrentar situaciones? Y yo creo que sí podemos, cuesta, pero ese es el mensaje. El mensaje es cómo apropiarnos de la paz de Dios para enfrentar situaciones diarias, para enfrentar situaciones de vida. Quiero decirles que la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 3, nos habla acerca de la caída del hombre. Y la Biblia enfatiza en el capítulo 3 que cuando el ser humano cayó en esa rebelión en contra de Dios, hubo un cambio en todo el ambiente, en toda la atmósfera del hombre, espiritual y humana. O sea, es bien interesante verlo, porque a veces vemos como que la cuestión de la paz es algo como que yo me aguardo, yo me aparto de los problemas, y nos olvidamos de ese texto de Génesis capítulo 3 que nos dice de que en el momento que el hombre transgredió el mandato de Dios, hubo un cambio cósmico. Y esta palabra yo quiero dejarla flotando en su cabecita, en su corazón. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se rebeló en contra de Dios, fíjese bien, cambió el ambiente de la creación. Eso es una cosa. Segundo, cambió el ambiente espiritual en que vivía, porque ya no fue más como en ese momento fue. Y número 3, cambió su relación con la naturaleza, cambió su relación con el ambiente que le rodeaba. ¿Por qué? Porque los hebreos a esto le llaman shalom. La shalom implica que el hombre, el ser humano, está en relación con Dios, está en relación con su entorno, está en relación consigo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo no tengo paz en mi vida, es en base a una sola cosa. Si yo no tengo paz con Dios, no puedo tener paz conmigo mismo y no puedo tener paz con mi ambiente que me rodea. Entonces, la paz en el libro de Génesis se transmite así, se transmite como el hecho de que el hombre estaba en obediencia con Dios y en ese momento había comunión, Dios estaba con él estaba con Dios, y por lo tanto todo estaba en un orden. Ese orden es el que ya no tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque imagínense, vivimos en una vida convulsionada, vivimos en una vida llena de horas retrasadas, que tenemos que llegar a un lugar, que tenemos que hacer esto, días que tenemos que cumplir, y todo eso lo tenemos que aprender a manejar a través del Espíritu, a través de la situación espiritual. Ahora, entonces, ¿qué significa tener paz?
en la Biblia por lo menos, paz implica en primer lugar una relación directa con Dios. Si usted no tiene el perdón y la reconciliación con el Señor, prácticamente usted está en guerra con Dios. Y esto es algo muy importante porque se nos olvida el efecto de la cruz del Calvario. ¿Por qué? Cuando Jesús vino a morir por nosotros, lo que Él vino a hacer es a reconciliar al mundo pecador con el Dios de la creación. El Dios que del libro de Génesis, que nos ha creado, que nos ha puesto en este mundo, está en guerra con el hombre porque ha desobedecido a Dios. Entonces, mire ese capítulo 3, cómo arrasa la humanidad. Niños enfermos, vidas complicadas, gente divorciándose, personas con enfermedades crónicas, todo lo que el Génesis 3, por la desobediencia del hombre, ha traído a la humanidad. ¿Qué trajo el pecado del hombre a la humanidad? Trajo, hermanos, una avalancha de dificultades, una avalancha de desorden de vidas, una avalancha de dolor y sufrimiento. En el capítulo 3 de Génesis lo que hubo es una transgresión que se comenzó a hacer más grande y que comenzó a afectar toda la humanidad. La pregunta es, hermanos, ¿estamos reconciliados con Dios? ¿Estamos en esta mañana reconciliados con el Señor? ¿Podemos decir en esta mañana que nuestros pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario a través de la muerte sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo? ¿O estamos en esta mañana tratando de apalear los problemas y usted dice, pastor, mire, yo estoy luchando con esta dificultad? Es que sí es cierto que tenemos que pelear con las dificultades, pero hay un problema. El problema primeramente es tu guerra con Dios. Si usted no reconcilia su vida con Jesucristo a la par de esa cruz del Calvario, usted no puede tener paz con el Dios Todopoderoso, porque Jesús es el único camino de reconciliación. Entonces, hay algo, una guerra dentro de nosotros, una guerra que nos atormenta, una guerra que nos duele en el corazón, pero que nos atormenta en la vida. Pero mientras el hombre no se encuentre arrodillado frente a la cruz de Cristo para el perdón de pecados, no puede adquirir la paz de Dios. Entonces, esto, hermano, nos tiene que hacernos entender que, mire, hermano, si usted quiere adquirir una paz, yo le llamo, no es una falsa paz, sino que es una imitación. Hay personas que tienen imitaciones, ¿verdad? Entonces, fíjese que hay relojes carísimos, ¿verdad? Pero por ejemplo, un reloj caro, conocido, es un marca Rolex, ¿verdad? Un marca Omega, pero fíjese que hace muy poco tiempo, a mí me gustan, antes me gustaban más, hoy ya no mucho me gustan. Yo vi un reloj en una joyería, un Rolex, marca Rolex muy cara, no es tan cara como pensamos, pero sí ese reloj valía, en esa joyería valía $9,000. Entonces, es curioso porque a los días de que yo había visto en la joyería el reloj, una persona se acercó y me dice, mire, y me enseñó el reloj. Llegué yo a la oficina, una oficina aquí en San Salvador, y como me vieron, me dijo, mire, yo sé que usted sabe de relojes y queríamos preguntarle, mire, este reloj, fíjese que porque andaba bien orgulloso, ¿verdad? El hermano, porque lo había comprado y se lo habían dado barato, se lo habían dado prácticamente en $1,500, ¿verdad? Entonces andaba bien contento. Pastor, mire, fíjese que, y no me lo dijo él, sino que me lo dijo la hermana de él, me dijo, mire, pastor, fíjese que queremos que vea el reloj, a ver qué le parece. Y entonces me lo prestaron, ¿verdad? Y comencé a revisar, e inmediatamente yo vi que era una réplica. Una réplica no es que sea, digamos, falso todo, no, sino que tiene tantas partes que parecen originales, que no es el original, pero es una sustitución barata del original. Lo chistoso es que esa réplica, que es muy parecida, mire, usted lo ve y cualquiera diría, este reloj es, no, hermano, es un reloj que lo más que vale son $300.
pero él había pagado $1,500. Y el problema es que yo cuando le dije, mire, le digo yo, discúlpeme, pero este reloj es falso, le digo, o sea, no es un reloj original. ¿Qué me puede decir? Si mire, si a mí me dijo él. No, mire, le pudo haber dicho lo que sea. No tiene la marca, le dije yo, porque tienen un número de registro y llevan un título, tienen un documento de propiedad. Un reloj caro se vende como una casa, con un título de propiedad. Entonces ese título se firma y se va vendiendo si se quiere vender. No tiene título, no tiene código, no tiene la marca de registro. Así somos nosotros. Nos gusta comprar imitaciones, nos gusta comprar réplicas. ¿Por qué? Porque ahí andamos comprando poquitos de paz, poquitos de tranquilidad, cuando se echa usted a la bolsa 5,000 pesitos. Esa es una buena imitación, pero no es la paz. Mire, pastor, que fíjese de que he logrado ahorrar $40,000 en la cuenta del banco. No es paz, parece paz. Usted sabe que la gente que tiene plata vive más en guerra consigo mismo que saber por qué. No duermen pensando en cómo hago con esto, y veo cómo pagar, y que mira que aquí, no, eso no es paz. ¿Para qué prefiero no tener pisto? Se lo digo de todo corazón. Prefiero mejor andar acabado y sabiendo que dependo de Dios, hermano. Pero estar pensando como, y que me pague fulano, y de mengano y ahorita de estar dormido este desgraciado, y yo bien fregado aquí porque no me ha pagado. Entonces, así somos compradores de imitaciones, porque la pregunta es, ¿cuánto estás pagando por la paz falsa que tenés? Solo porque te has encontrado una señora. Porque yo tengo un amigo, ayer comía con él y me decía, mira, me dice, o sea, y es un hombre de 50 y pico de años, 58, divorciado, y se ha encontrado su señora de 47 años, ya también la señora, sus hijos grandes, y entonces, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Una señora elegante, guapa la señora, va. Pero le dije, mire, hermano, lo que está comprando usted solamente es un ratito de paz, un ratito de una imitación. Porque, claro, yo lo vi bien ahí enamorado, platicando, echándose un cafecito. Mira, vieras la plática que tuve con ella, una señora bien elegante, bien educada. Sí, pero no se ha puesto a pensar que tiene 2 hijos, que tiene que pagarle a los hijos las cosas, que ella también no tiene trabajo, que va a tener que ponerle el dinero para darle de comer, que no se ha puesto a pensar que va a tener que agarrar todos los problemas que ella trae, y ya ella tiene algunas enfermedades, y él también es diabético. Uy, hermano, entonces, ¿para qué nos vamos a meter en eso? ¿Ah? Eso es una imitación. Eso es una imitación. ¿Qué puede compararse? Una pequeña alegría y vos feliz con la mujer o el hombre, pero es mentira. Tenés guerra en el corazón, tenés guerra en tu vida. Eso es imitación, es una imitación de la paz que Dios te quiere dar. ¿Por qué razón? Porque la diferencia entre la paz que podemos crear artificial, la paz imitativa, la paz de las imitaciones, es que la paz de las imitaciones se adquiere a través de un gran esfuerzo, se toma, se adquiere un ratito, pero se pierde. ¿Por qué? Porque lo que Jesús ofrece no es un ratito de paz. Lo que Jesús ofrece es que vas a tener un consolador, vas a tener un reconciliador todos los días de tu vida, en todo momento, y podés acudir a Él, a Jesucristo el Señor, y vos podés saber que en cualquier tiempo de crisis, que en cualquier tiempo de dificultad, tenés a un Dios vivo que escucha tu necesidad, que escucha tu problema, y si tú le presentas tus conflictos, Él va a saber reconciliar tu vida, porque Él es el puente entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre, que se ha encarnado en medio de la humanidad para darle paz al mundo, y que el mundo sepa que sin el Dios poderoso de los cielos no somos nada. Es la única forma de adquirir paz verdadera. Pero esa paz es cara, porque a Jesucristo le ha costado derramar su sangre preciosa. Esa paz es comprada y sellada. Es una marca indeleble que parece que no está en nosotros. Pero quiero decirles que cuando una persona se humilla ante Dios y se reconcilia con Jesucristo, recibe la marca de autenticidad. Recibe una marca de autenticidad que dice: este hijo es mío, es comprado con mi preciosa sangre. Y en toda dificultad tú tienes la garantía
que nunca vas a dejar de ser hijo de Dios, y por lo tanto la sangre de Cristo estará a favor de ti, dándote paz y vida en tus dificultades. Hermanos, no compren paz falsa. Una buena cuenta, un buen trabajo, una situación de vida, usted lo puede hacer, pero no es lo mismo que tener a Jesucristo en tu vida. No es lo mismo que tener a Jesucristo de parte tuya luchando la batalla. Jamás va a ser igual. Ahora, hemos entendido que sin Jesús no podemos callar la guerra que tenemos dentro. Sin Jesús no podemos apaciguar los mares de intranquilidad que hay en nosotros. La gente está afanada, hermanos. Mire, hace poco la gente no la está pasando bien, y yo sé que usted tampoco lo está haciendo, pero yo hace poco visité a una hermana de la iglesia que fue intervenida en una cirugía por cuestiones de cáncer. Y claro, yo fui, ¿verdad?, al hospital, y como yo la vi a ella, ¿verdad? Estaba recién salida, quizás tenía un día de haber salido de la cirugía, pero fíjese que es tan diferente, ¿verdad? Es tan diferente a ver un hijo de Dios que está pasando por situaciones difíciles, que a ver una persona que no tiene esperanza. ¿Sabe? Yo entré al hospital, que hospital caro, hermanos. O sea, no estamos hablando de una cosa de $10,000, ¿verdad? Estamos hablando de algo de más de $30,000. Pero, ¿qué es lo que sucede? La señora, y la voy viendo, ¿verdad?, con sus nietas y uno de sus hijas. Pero aquella cosa de que bien contenta, pastor, gracias porque me ha venido a ver. Pero ¿qué veo yo en ella? Veo sus ojos. ¿Y qué vi en sus ojos? Vi una tranquilidad. Vaya, dije yo pensé que iba a estar preocupada, estaba aquí. No, hermano, una cosa que, mire, fíjese que gracias a Dios que el doctor fulano me operó y es uno de los cirujanos. Y mire, yo con aquella cosa, ¿va? Y que cómo pagaron el hospital, ¿va? Porque la duda mía, ¿va? Porque es lo más difícil, ¿va? Ay, gracias a Dios, pastor, que fíjese que mi hija tal cosa, y total que entre todos, y que con un seguro, vaya, dije yo, tranquilo. O sea, ¿quién podría decir, ¿va?, de que después de que a uno le quitan una parte del intestino, que paga todavía 30,000 bolas para que le quiten esa parte, y estar ahí sabiendo que le duele, porque le duele de todo, ¿va? Pero usted dice, mi Señor Jesucristo tiene el control de todas las cosas. Esa es la paz, mira. Esa es la paz. Esa es la paz. Entonces, definámosla. Primero, ¿qué es la paz? ¿Qué es la paz de Dios? La paz de Dios, el camino de la paz, es un camino, mire bien, es un camino en medio de las dificultades. No vea usted, escuche bien, no crea usted que la paz es ausencia de problemas. No, la ausencia de problemas no es la paz. La paz es tener un montón de dificultades, tener un montón de conflictos, tener un montón de situaciones, pero usted sabe por dónde caminar en medio de esa dificultad. Esa es la paz. ¿Cómo se manifiesta esa paz? Fíjese bien, tienes que encontrar el camino en tu dificultad. Pastor, me despidieron. Pastor, que fíjese que mi mamá está enferma. Pastor, fíjese que está mi hijo, tal cosa. No, el camino. Ya sabemos que el camino es una persona, ¿verdad? Es Jesucristo. Pero en toda dificultad se abre una puerta donde usted define la situación. O se deja arrastrar por el mar de preocupación, o se deja arrastrar por el mar de problemas, porque se nota cuando una persona no está confiando en Dios. ¿Por qué? Ay, hermano, el agüite se le nota en la cara a uno. Y mire, hermano, lo veo así preocupado. No, es que estoy teniendo problemas. No, hermano, mire, encuentre el camino. Dios está ahí en su problema. Dios está en un momento, en una circunstancia. Véalo, vea dónde está. Pero usted tiene que pararse ante la gran dificultad y preguntarse, Señor, ¿dónde estás en mi situación? ¿Dónde estás en mi conflicto? ¿Dónde estás en mi circunstancia? Dios tiene que estar ahí,
Porque Dios no nos abandona. Dios no nos abandona. O sea, pregúntese dónde está ese camino. Pregúntese y vea, de repente, cuando usted está viviendo esa gran dificultad y comienzas a depender del Señor y usted comienza a encontrar ese camino de paz en medio de la tormenta que vive, usted lo encuentra en primer lugar en medio de la oración. En medio de la oración. Pastor, y no hay otra manera. Discúlpeme, hermano, si no oramos en medio de la tormenta, usted no puede tener tranquilidad. No hay forma, hermano. No hay manera. Vea, ponga atención. Mire, ¿qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Él está encarcelado, él está viviendo la cárcel, una prisión, pero le está hablando a una iglesia, a la iglesia de Filipo, y le está diciendo una palabra de parte del corazón de Dios. ¿Qué les está diciendo? Mire lo que dice el verso 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Dos cosas. Oración es toda aquella relación de plática con Dios. Pero esa parte de ruego significa ya situaciones donde yo estoy pasando crisis, pero específicas, situaciones específicas. Mire, el camino de la paz es un camino que se abre cuando en medio de mi dificultad yo logro buscar en oración a Dios. La oración me lleva a presentar mi súplica, mi ruego ante el Señor, y en ese momento el Señor comienza a escuchar mi necesidad y en ese momento el Señor comienza a atender mi circunstancia. Pero ¿qué sucede? Para mí lo más difícil es eso, es desconectarse de lo que nos está arrasando para meternos en el camino de la paz. Es lo más difícil. ¿Por qué? Porque usted está pensando, usted está viendo, ¿y cómo hago? ¿Y cómo hago con esto? Y cómo, mire, hermano, un problemita chiquitito le puede provocar tantas dificultades. Fíjese que hace como 2, 3 semanas, creo en un mes, hice un negocio sencillo, pero gané un dinero, ¿verdad? Entonces, pero se me complicó por unos papeles, porque la abogada no había metido los documentos a la cuestión del registro. Y entonces, fíjese que yo pasaba así, me decía, pero así se lo digo, voy a perder el dinero que gané, ¿verdad? Tanto que me costó y tanto. Y mire, de repente, hermano, aquella cosa de una acidez en la garganta y aquella cosa de que comencé a tener, ¿y qué será esto? Que a mí yo nunca he tenido estas cosas y me ardía el esófago y sentía que la comida me caía mal. ¿Qué era? La intranquilidad. Porque cuando usted está emproblemado, todo eso le afecta en su salud. Y mire, un problemita pequeñito, chiquito, me provocó gran complicación. ¿Por qué? Porque yo dije, fíjese que yo había cometido un error. Yo como creí que era pequeño, yo dije, este volado se va a resolver. No, hombre, hermano, en una semana se puso peor, se puso terrible. Y yo, ¿cómo es posible, Dios mío? Estoy en este problema. O sea, me dio tanto gozo resolverlo, o sea, que me pagaran el negocio, pero me dio tanta tristeza después, porque que reclamo, me hablaba la persona y que no sé qué, y yo iba al registro y venía y iba y total que yo enfermo, hermano. Bueno, no, señora, mire, comencé a levantarme más temprano de lo común y comencé a decir, Señor, no, este volado con oración, esto no puede solventarse. Pero ¿cuál era mi problema? Como lo vi pequeño, como lo vi algo insignificante, no lo oré. Hasta que ya me estaba dando gastritis, hasta que ya me estaba cayendo el estómago, ya estaba, Señor, ayúdame. Y mire, comienzo a orar. Y yo dije, voy a entregar al Señor un ayuno por esto, porque la verdad que hay que hacerlo. Y fíjese que comencé a ver cómo aquella avalancha de dificultad no se quitaba, sino que yo sabía que la dificultad estaba sobre mí, la ola estaba sobre mí, pero la ola no me pasaba llevando, porque yo estaba firme en el ancla fuerte que es la fe en Cristo Jesús. Hermano, el agua pasó sobre mí, las aguas pasaron sobre mi vida, la dificultad pasó sobre mí, pero algo les puedo decir,
no me movió esa dificultad, porque la promesa de la palabra de Dios es que tenemos que aprender a estar firmes en medio de las dificultades. ¿Y qué hizo, pastor? Me puso a orar y a ayunar, pero no dejé de hacer las cosas del Señor. Hermano, yo encontré el camino en mi dificultad. ¿Cómo? Oración, pero ¿qué otra cosa? Comencé, hermano, a seguir sirviéndole y no me importaba, y yo estaba preocupado, pero yo tenía que buscar el servicio a mi Señor, tenía que buscar esa condición de decir, le voy a meter a esto, le voy a entrar. Y fíjese que al final fue tan bonita la cosa, porque resolví el problema, porque no lo resolví yo, lo resolvió el Señor Jesús, que escuchó mi súplica, mi ruego, porque Él es un Dios bello y bueno, que cuando nosotros le buscamos en la dificultad, puede venir una tempestad grandísima a tu vida, pero esa tempestad no va a moverte, porque vas a estar firme, anclado en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que Él no nos va a dejar solos en medio de la dificultad. Mire, hermano, al final resolvimos la dificultad, pero ¿qué aprendí? Aprendí un nuevo estilo, aprendí a entender que todavía hay cosas en mi vida que yo todavía no las he dejado a Dios, que quizás soy muy independiente y que tengo que aprender a entregarle todo problema, grande o pequeño, a Dios. Grande o pequeño, se lo tengo que entregar al Señor. No es solo los problemas grandotes, es toda dificultad, porque posiblemente una dificultad pequeñita es la que está provocando que usted en esta mañana esté enfermo. Una dificultad pequeñita es la que está ahorita tal vez ocasionándole a usted grandes problemas. Una dificultad pequeña es lo que lo está matando. Pero sabe, hay que encontrar el camino en medio de la dificultad. ¿Cuál es el primer elemento? La oración. Nos hace dependientes de Dios. Y hay que saber aprender a ponerle a Dios todas nuestras dificultades, porque algunos de nosotros no las decimos, se las tenemos que decir a Dios en oración. Señor, esta es mi dificultad, este es mi problema. Y Dios se goza tanto que nosotros, hermanos, Él ya sabe cuáles son nuestras necesidades, Él ya conoce cuál es su problema, pero Él necesita que usted se lo diga. ¿Por qué? Porque ahí demuestra que usted está dependiendo de Él y no de usted. Por eso le pide a Dios que tenemos que ir a la oración siempre y suplicarle a Dios por toda dificultad, grande o pequeña, no importa, tenemos que aprender a depender de eso. En primer lugar, la oración. Segundo lugar, una gran ayuda en medio de las dificultades es el Espíritu Santo, hermanos. Sin el Espíritu no somos nada, hermanos. Se lo digo con toda sinceridad. ¿Por qué razón? Porque, hermano, aprenda a apropiarse, aprenda a encontrar, ponga atención, aprenda a encontrar en la dificultad el tiempo de oración. Hágalo. Ahí está su camino de salida. ¿Usted quiere saber cómo va a salir de esa gran deuda? Su oración, hermano. Ahí está el camino de salida. Ahí está la puerta de salida. No se preocupe, solo busque la puerta de salida. Si su vida se está incendiando, si su casa está agarrando llamas, solamente busque la puerta de salida, porque la puerta de salida dice oración y ruego. Esa es su puerta número 1. Pero en medio de la dificultad tenemos que aprender a apropiarnos de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hacemos para acercarnos al Espíritu en medio de la dificultad y buscar la paz de Dios? Vea conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Y usted va a ver ahí en los versículos una tremenda ayuda de parte de Dios para usted. Una tremenda ayuda. ¿Por qué? Porque fíjese, hermano, que así hemos salido adelante nosotros. Así hemos salido de nuestras dificultades. Así hemos salido de nuestros conflictos. Mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo número 26, 25, 26 y 27. Juan 14, 25, 26 y 27. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire la función del Espíritu. Diga conmigo, Consolador. El Consolador en la palabra griega es parácletos. Parácletos en griego, fíjese bien, Consolador en griego significa significa estar
a un lado. Cletos significa estar de lado en un solo lugar. ¿Qué quiere decir? El Parácletos es el que está al lado de nosotros dándonos la ayuda necesaria. Entonces, el Parácletos está a la par. Los griegos ocupaban la palabra Parácletos para explicar primeramente dos cosas. Los abogados que se ponían a la par a defender los casos de los culpables, de aquellos que estaban emproblemados. Entonces, el consolador es un abogado, pero el consolador también es un maestro, es alguien que se pone a la par tuya y te está defendiendo, te está diciendo, mira, este es el juicio, tenés que buscar en el proceso tal cosa, como él es un abogado que encuentra la salida del problema, ¿verdad? Entonces, mire, eso de los abogados es terrible porque por un juicio, una cosa, por una audiencia, 2,000 pesos, y con estas cosas del régimen, aquí vienen hermanos diciendo, pastor, los abogados me están cobrando 4,000, pues sí, pero eso es lo que cobran, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué hace el abogado? Agarra el caso y ve si hay fallas, si hay nulidades, si hay un tipo en el proceso puede haber una incongruencia. Entonces el abogado se gana la vida viendo por dónde irse en el juicio, viendo cómo le puede quitar la acusación a usted. Eso es un abogado bueno. Un abogado bueno cuesta un montón de pisto, hermano. No vale 5,000 pesos la audiencia, vale 15,000 bolas. Pero ¿qué le da la garantía a usted? Que ese abogado lo va a sacar del rollo, ¿verdad? Porque le va a hallar en el juicio las inconsistencias, las nulidades. Le va a hallar aquellas cosas que tal vez le está acusando la fiscalía, pero que tal vez no tienen sustento legal. Ese es el abogado que tenemos. ¿Quién es el abogado? El Espíritu Santo. Y mire, presente su caso al Espíritu. Diga, bendito Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo hable a mi vida. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Mire lo que hace el Espíritu. Nos recuerda la palabra de Dios. Vea lo que dice el 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os sé. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Ponerse a la par de nosotros y nos dice, la ley dice, la palabra de Dios dice, Jesucristo dice, nos recuerda la palabra, las promesas, y Él nos dice, no se preocupe, yo le voy a sacar de este problema, yo le voy a sacar de esta dificultad, porque Él es el que está a la par de nosotros. ¿Qué hace el Espíritu entonces? Nos recuerda la palabra de Dios. Nos recuerda la palabra de Dios. Fíjese que yo tenía un gran problema hace años, ¿verdad? Y fíjese que ese día me tocó leer ese proverbio. Y el Espíritu habló a mi vida de una forma tan grande, porque yo leí el texto. Siempre había pasado por ese proverbio. Siempre había leído ese proverbio. Siempre había leído toda la vida. Tengo 26 años de leer los proverbios. Pero nunca me había dicho nada. Pero ese día que yo tenía un gran conflicto, decía, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Qué nos toca a nosotros? Alistarnos, pero el que da la victoria es el Señor. Entonces yo fui con ese versículo en mi mente. Yo fui con ese versículo y gloria a Dios que vencí el problema. ¿Por qué? ¿Porque yo tengo fuerza? No, porque el Espíritu Santo ya me había puesto la palabra de Dios en mi corazón. El Espíritu Santo te recuerda las promesas. El Espíritu Santo ve el caso y te dice, por aquí te puede decir, pero ¿qué es lo que hace el Espíritu? Te recuerda su palabra, te recuerda las promesas de Jesús, te recuerda que Él no te va a dejar abandonado, te recuerda que Él está contigo, que Jesús está contigo. El Espíritu Santo, la función del Espíritu es recordarnos la palabra, enseñarnos la palabra, nos explica situaciones de vida, cosas que no entendemos, cosas que en este momento estamos tal vez padeciendo. Pastor, ¿cómo me apropio de la promesa del Espíritu? Mire, hermano, si está pasando una gran crisis, abra la Biblia, hombre, Dios le va a hablar. Dios le va a hablar, allí le va a hablar el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué te va a decir? Componete, te va a decir. Así como Santiago Zúñiga, componete, arregla tu situación. Pero ¿cómo? ¿Vas a necesitar que alguien te hable? No, si es que el Espíritu Santo te habla en la Biblia todos los días de la vida. Y Él te quiere hablar hoy y te quiere hablar mañana. ¿Qué tenemos que hacer, pastor? Levántese en la mañana, abra la Biblia, Dios le va a hablar ahí. Y mire,
yo se lo digo de todo corazón, en esta iglesia no tenemos ese tremendo amor que deberíamos de tener. En otras congregaciones se aprenden versículos bíblicos, tienen estudios de versículos bíblicos. ¿Cuántos versículos están en tu corazón? ¿Cuántos versículos están en tu mente? ¿Querés triunfar en la vida? Hermano, yo le he contado, Eunice Paredes y Keila, Eunice ha venido varias veces porque ella nos ensayó a los jóvenes en el Ministerio de Alabanza. Y lo chistoso es de que tenían que ir a la visa, ¿verdad? La cuestión de la embajada. Y fíjense que increíble porque me lo contó la mamá de ella, pues no es que ellos me la han contado. Y ella fregando, porque son gente cristiana, o sea, la mamá y el pastor Héctor son gente cristiana, los dos, los papás de ella, ¿verdad? Y ellos son bien entregados, ¿verdad? Hija, le dijo, mire, le dijo, no vaya a ser que usted, fíjese qué cosas que pasan, ¿verdad? Fíjese que a veces los cónsules son cristianos. Y estaban en un conflicto ahí, porque realmente una de ellas, ¿verdad? Estaba con una situación de embarazo. Era bien difícil que el cónsul le pudiera dar la visa. Pero fíjense cómo son las cosas, que en la plática de la embajada, y claro, la hermana Norma oró por ellas, porque ellos son súper creyentes, y les impuso manos y las mandó: hijas, acuérdense que nosotros hemos orado por ustedes son cristianas, identifíquense, que no sé qué. Pero las bichas va como así, va: ay mamá, usted con sus tonteras, con sus cosas. Así son estos monos que uno los quiere bendecir y ellos no les entra en el cerebro, ¿va? Que es la palabra de Dios los que los va a hacer prosperar en la vida, ¿va? Estos desprecian la Biblia, desprecian las cosas de Dios. Mira, si vos supieras que las oraciones de tu nana son las que te tienen vivo, si supieras eso, mira. Si supieras que si no fuera por esas oraciones, yo creo que ni caminaras vos, fíjate, porque pues, eso es lo que te sostiene, las oraciones. Allá llevan las monas enojadas, ¿va? Hasta mi mamá que no sé qué, y cómo frega, que la oración, que aquí, y hermano, y cuando ya están ahí, ¿va? Y su papá, ¿a qué se dedica? Mi papá es pastor. Ah, ok, o sea que ustedes son cristianas. Y ya tuvieron que sacar el evangelio. Amén, amén, decían las dos dundas, ¿verdad? Entonces, pero mire cómo la fregó. Mira, y de verdad son cristianas. Sí, díganme el Salmo 23, les dijo. Hijo, hermano, se lo digo de todo corazón. Vaya, si le pregunta el cónsul a usted, díganme el Salmo 23, se lo dice. Algunos no pueden. Ajá. Algunos no lo conocen. Y mire, ahí las monas desde chiquititas en escuela bíblica, y no se les olvida ahí usted. Se les olvida el gran nerviosismo que el cónsul les había dicho, el salmo que les había preguntado. Jehová es mi pastor. Con que se me olvida a mí que tengo 20 y pico de años, ya si el cónsul me lo pregunta. Entonces, y mire, fue tan chistoso que cuando salieron de la embajada, hijas, ¿cómo le fue? Mamá, bien, nos dieron la visa. ¿Y qué les preguntó el cónsul? El Salmo 23 les dijo. Así es el Espíritu. Si no tenés la palabra adentro, si vos tenés la palabra adentro, Él te va a salvar de tus problemas, de tus dificultades, porque la palabra de Dios es poderosa para sostenernos en medio de las dificultades, hermano. Si te vas a aferrar de dos cosas en la dificultad, que uno sea la oración y lo segundo, que sea la poderosa palabra de Dios. La poderosa palabra de Dios implantada, ministrada por el abogado que es el Espíritu Santo de Dios, que nos recuerda las promesas de Jesús en su evangelio y en su palabra. El Espíritu nos impregna de confianza, nos impregna de fe, nos impregna la palabra de Dios que nos hace enfrentar las dificultades. Y mire, una vez que el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios, mire lo que dice el versículo 27, qué bonito. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os lo doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué bonito, ¿eh? Diga conmigo turbarse. Esa palabra en griego es tarazo. Tarazo en griego significa las aguas de las olas que se mueven. ¿Qué dice Jesús? No se turbe vuestro corazón. Que tu corazón, mire, hay personas aquí que su vida es un mar. Tiemblan por todo, lloran por todo. Pero ¿qué dice Jesús? No se turbe vuestro corazón. No te preocupes. Aferrate al Espíritu Santo. Aferrate al Espíritu.
¿Y qué va a hacer el Espíritu? Nos va a recordar las promesas de Dios. Aferrate al Espíritu. Él va a llevar tranquilidad a tu corazón. No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Jesús da una paz que no da el mundo. ¿Qué es la paz del mundo? Les voy a explicar. La paz del mundo se llamaba Pax, la Pax Romana. ¿Y sabe qué era la Pax Romana? Lo que ahora tenemos. Un montón de ejércitos, los romanos ponían un montón de ejércitos a guardar las fronteras. Los romanos tenían la costumbre que la paz la tenían por la fuerza de la guerra. Entonces, un país que tenía más ejército, más soldados, era el país más seguro. Era el país más seguro. ¿Por qué? Porque entre más soldados y entre más armas hay paz. Pero ¿cuál es el problema de la paz romana? La paz del mundo. Que la paz del mundo se hace a la pura fuerza. Usted le tiene que montar, fíjese bien, usted le tiene que montar sus balas al otro para hacer la paz. Y mucho es la forma de paz que tienen. En lugar de resolver los problemas, ¿qué es lo que hacen? Yo estoy peleando con esto, pero te estás peleando con tu mujer, te estás peleando con tus hijos. Esa no es la paz. Paz no es venir y montarse encima del otro. Te voy a hacer pedazos, te voy a demostrar que yo tengo más poder que vos. Eso no es paz. Eso no es paz. Lamentablemente, eso es lo que estamos viendo. Y mire lo que está pasando ahora a Israel. Se le está pidiendo por los organismos humanitarios que deje de atacar a Gaza, porque van más de 30,000 personas muertas. Los palestinos les mataron en este problema que tuvieron, les mataron una cantidad de personas, casi como unas 300, 500 gentes fueron muertas. Pero ellos, ¿cuántos mataron? 30,000 gentes llevan muertas. Y sabe, hermano, que la gente no come, se está muriendo de hambre. Eso es la paz del hombre. La paz del hombre es montarte encima del otro, humillar al otro. Y hay personas que así quieren hacer la paz. Esa no es paz. ¿Por qué? Porque la guerra trae más violencia. La guerra trae más violencia. Usted quiere ganarle a su hermano la herencia, quiere ganar el problema montándose en el otro, usted va a perder. Pero la paz de Jesús, ¿qué es? No es ausencia de problemas. Diga conmigo, no es ausencia de problemas. La paz de Jesús es que aunque el mundo está en contra tuya, vos no vas a pelear. Vos no tenés que pelear con eso. Entonces, ¿qué te da la paz de Jesús? La paz de Jesús es una tranquilidad en medio de la dificultad grandísima que tenés. Porque es una paz del corazón. No tenés que hacer guerra con nadie. Aquí tengo yo hermanos que están en quimioterapia y ahí van a hacerse sus quimioterapias, sus radioterapias, y usted los ve tranquilos porque no han confiado en los médicos, han confiado en Dios. Y se puede uno parar a las 4 o 6 de la mañana, salir en bus o en carro para San Salvador, esperar a pasar la consulta, estar en un hospital público o privado, esperar que le llamen, diga venga aquí, pero saber que le van a decir, mire, le vamos a poner la radioterapia, la quimioterapia, lo que sea, y saber que usted sabe que usted está en el plan de Dios y que Dios tiene el control de eso, hermano. Que si la enfermera le dijo, porque sin ofender a las hermanas enfermeras, entonces que le quítese que aquí, no, usted tiene que ser una enfermera buena onda. ¿Qué es una enfermera buena onda? Buenos días, Dios, no le va a decir Dios le bendiga tampoco, buenos días, siéntese aquí por favor mi amigo, o lo que sea, pero tratar bien al paciente, porque yo tengo una cuñada que sí que es enfermera, pero es enfermera de las que trata mal, va. Vaya pues, los señores para allá, y aquí, no, hombre, así no, hombre, uno ahí con el gran tumor y todavía aguantando esa maitra, no, hombre, yo le dejo ahí las cosas, no la dejo porque también no es de choto, ¿va? Pero bueno, pero se puede aguantar una enfermera grosera, se puede aguantar un doctor grosero, porque también los doctores muchas veces, o sea, aquí gracias a Dios tenemos buenos doctores y buenas enfermeras, porque son creyentes, pero allá afuera, no, hombre, los doctores lo ven a uno, pase pues, un neurólogo, no, hombre, lo trata como que chuma uno, chuma. Sí, pero le sacan los 60 bolas. Y después si lo opera, ¿cuánto le va a sacar? 30,000 bolas. Y lo ven a uno como que cualquier bodó que es. No, mire doctor, mire licenciado, trate bien a la gente. ¿Cómo se soporta eso? Con la paz de Dios.
Y uno tiene que aguantar que lo anden moviendo, que sí, pero uno sabe que el control de Dios está por encima de todo. Entonces la tormenta y la ola no te llevan, porque sabes que el Señor está poniéndote tranquilidad dentro de ti. La paz no es la paz romana. La paz romana impone, se pone encima del otro. No es así, Señor. Cállese, guarde silencio y espere en las promesas de Dios, porque Él tiene una salida para su problema. Cállese. Usted se queda en silencio, deja que el Espíritu Santo obre en su vida, en mansedumbre, porque mire, algunos aquí lo que Dios quiere es hacerlos mansos. ¿Cómo? Les pone un montón de problemas para que aprendan a callarse, tranquilos, para que aprendamos a tener dependencia de Dios. Pero aquí hay un montón de... Y no me trate así, y usted ya sabe que no sé qué, ya se ponen a pelear. No vas a salir del problema, cállate, sé manso, sentate, espera que te llamen, y cuando te llamen, con la paciencia que Dios te está enseñando a tener, vas a saber que Él está obrando en la paz de Dios en tu vida. ¿Cómo se manifiesta la paz de Dios? Con tranquilidad. Otra forma, paciencia. Paciencia. ¿Qué es paciencia? Paciencia es tolerancia de largo plazo. Pero mire, le están quitando las cosas, le están diciendo que usted no sirve, le están diciendo que usted no funciona, le están diciendo que usted que no sé qué. Cállese, usted deje que le monten lo que quieran, que digan, ay, déjelo. Usted sabe que usted no está ahí por lo que esa persona le dice, usted está ahí porque la palabra de Dios lo sostiene. Y usted va saliendo. Y mire, poquito a poco, ¿ve? Usted va saliendo de la crisis, usted va saliendo del problema, y cuando viene a sentir, usted tiene la victoria de Dios con usted. Le ha ganado, mire bien, la paz significa ganar la circunstancia, ganarse uno mismo, porque uno se vence, aprende a ser manso y paciente. Y significa que ha aprendido a conocer más a Dios, porque usted ya no quiere arreglar las cosas a la propia forma suya, sino que ahora espera que Dios le arregle sus problemas. Qué bonita la palabra de Dios. Ahora, cerramos. ¿Cómo vamos a cerrar? Ya les dije, primer camino, la oración. Segundo, el Espíritu Santo. Y tercero, pastor, mire lo que dice Filipenses 4, vuelva ahí y cerremos. Versículo 7. 4:7, Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Corazones y pensamientos. Vuelvo a repetir, vuelva a leer el versículo 7. Se lo voy a regalar, se lo lleva en la bolsita, se lo mete aquí, ¿ve? Y lo saca cuando lo necesite. Métaselo aquí, guárdeselo aquí y lo saca cuando lo necesite. Léalo. ¿Qué dice? Ajá. Primero, es una paz incomprensible, no se entiende, no es humana, ¿sí o no? Es una paz que va más allá de nosotros. Segundo, guardará. ¿Qué quiere decir? Es como un soldado protector que no permite que los pensamientos y que el corazón entre la dificultad. Pero note, para mí la paz, ¿sabes qué es la paz? En el fondo, espiritualmente hablando, es cuando usted no permite, cuando usted, la paz interior es cuando Dios ha llegado a tu vida y vos podés darle una orden a tu ser. Y esa orden a tu ser es, mira, los pensamientos te turban, te ponen intranquilo, el corazón se te pone al 100% trabajar y desesperado. Pero cuando tú estás en el Espíritu, los pensamientos y el corazón se someten a la tranquilidad del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la paz de Dios? Cuando la mente y el corazón del hombre se ponen bajo el dominio del Espíritu. Y fíjate, ¿qué es la intranquilidad? ¿Querés saber? Cuando la mente te dice, tenés una enfermedad, tu corazón se aflige. Tenés un problema, tu corazón se aflige. Tenés que pagar, tu corazón se aflige. Me voy a divorciar, tu corazón, los pensamientos le dan una orden al corazón y te intranquilizás.
Pero la paz de Dios no, la paz de Dios es el Espíritu Santo gobernando y dominando tu interior. Tus pensamientos y tu corazón se someten al Espíritu Santo. Entonces, fíjese bien, cuando usted tiene pensamientos internos, cuando usted tiene un corazón intranquilo, usted vive en una gran guerra. Pero cuando usted deja que el Espíritu Santo le tranquilice, sus pensamientos y su corazón están en tranquilidad para con Dios. Y mire, hermano, algo muy importante les voy a decir de esto. Es bien difícil porque el corazón y la mente nos hablan y nos dicen: no vas a pasar este problema, no vas a poder. Muchas veces yo lo he pensado, fíjese, yo lo he pensado muchas veces, digo, hoy ya estamos, ya topamos, ya no vamos a salir. Pero sabes que en los salmos hay salmos que dicen: bendice alma mía a Jehová. Diga conmigo: bendice alma mía a Jehová. Porque muchas veces usted tiene que darse órdenes a sí mismo y decir: mira, no hombre, tenés que seguir las cosas, tenés que seguir para adelante. Dale por tus hijos, saca adelante a tus hijos, Dios te va a dar la fuerza, anda a vender, saca la venta ahora. Porque claro, vos, todo tu ser dice no, pero cuando vos decís en el Espíritu: bendice alma mía a Jehová, ¿qué es lo que quiere decir? Que le estás dando una orden a tu alma. ¿Y cuál es la orden que le estás dando a tu alma? Adorar a Dios en cualquier circunstancia. Y cuando tu espíritu te da una orden y te dice: bendice alma mía a Jehová, quiere decir que aunque tu mente y tu corazón estén intranquilos, el Espíritu Santo te pone una orden espiritual para que adores a Dios. Y sabes que la alabanza, la adoración y la oración te dan una profunda paz, porque sabes que cuando vos alabás a Dios hay paz en tu alma. Bendice alma mía a Jehová. Entonces yo he aprendido que cuando mi mente y mi corazón me hablan palabras duras, vas a perder, vas a fracasar, no podés, no tenés la fuerza. Hay un espíritu que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabes, yo he ganado más batallas cuando mi mente y mi corazón dicen: no se puede. Pero mi espíritu dice, el Espíritu de Dios me dice: todo lo podés en Cristo. Esa es la paz. No creas que vas a dejar de oír voces, lo vas a escuchar, siempre va a haber un sentido de fracaso. No podés, no lo vas a lograr. Pero qué bonito cuando el Espíritu te dice a tu corazón y te dice: cálmate, aquí el control lo tengo yo, aquí el control lo tengo yo, cálmate. Y nos dice el Señor: todo lo puedo en Cristo. Y aunque tu corazón y tu mente digan: no puedo, el Espíritu Santo dice: todo lo puedo. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Yo soy, no temáis. El Señor te lo dice. Y aunque estás pasando una gran crisis y dolor, vos sabes que tu Señor no te va a abandonar. Y estás dependiendo de sus promesas. Y de repente la tormenta se calma, la paz y la tormenta se apaciguan, se llegan, y vos decís: bendito sea el Señor, que en medio de las dificultades encontré la paz de Dios en la oración, en el Espíritu Santo y en la paz interior que me da cuando el Espíritu Santo me habla y me dice que no tenga que preocuparme, porque el Espíritu habla y nos dice: tranquilos, aquí está Jesús con ustedes, y esta barca no se va a hundir, porque cuando Jesús está en la barca, Él pasa al otro lado y podemos pasar las dificultades. Tranquilos, no se preocupen, no se preocupen, tranquilos, aquí está el Señor Jesús, y si Él va con nosotros, nada nos puede detener, hermanos. Así sépanlo. Busquemos al Señor, dependamos de Él, pero busquemos ese refugio en la oración, en el Espíritu Santo y en cuando Dios nos habla en la dificultad. Vamos a orar, hermanos.